Amén. Mis hermanos, entonces nuestro camino de Cuaresma se acerca a la cumbre que será la gran celebración de la Pascua. El esfuerzo de renovación de nuestra vida cristiana debería en estos días intensificarse muy de verdad para centrarse en aquello que es el núcleo de la fe. Esto es importante, muy importante para nuestra vida cristiana. Hoy, con esta pandemia, con esta angustia, ¿cómo cuesta creer? ¿Cómo cuesta poner la fe en Jesucristo? Por eso se agotan los alimentos, la gente tiene miedo, se esconde, tantas prevenciones, tanto miedo. ¿Cómo cuesta creer hoy en nuestra vida? ¿Cómo cuesta creer y pensar que sí Jesucristo nos está ayudando o no? ¿Cómo cuesta creer? Por eso hoy la palabra clave es la vida. Una palabra se ha repetido una y otra vez en la lectura de este quinto domingo de Cuaresma. Una palabra clave, decisiva, una palabra que sintetiza todo lo que significa la Pascua, que sintetiza lo que es nuestra fe. Y una palabra que resume al mismo tiempo lo que el hombre desea y anhela. La palabra clave es vida. Y la vida es de Dios, don de Dios. 15 días atrás, en el domingo tercero de Cuaresma, el Evangelio nos presentaba a nuestro Señor Jesucristo como aquel que es la fuente de agua viva que brota en nosotros para darnos vida. El Evangelio del domingo pasado nos presentaba a Jesucristo el Señor como aquel que es la luz que guía hacia la vida. Hoy ya no son símbolos, agua o luz, sino la realidad simbolizada, vida. Y no olvidemos que en la gran celebración de la vigilia pascual, a través de los signos de la luz y del agua, celebramos la vida nueva. Permítame entonces, aunque insista en ello, el evangelio que hemos leído hoy, como los domingos anteriores, eran los utilizados por la iglesia de los primeros siglos para preparar a aquellos que se disponían a recibir el bautismo en la gran celebración de la vigilia pascual. La enseñanza es clara: la incorporación al Señor Jesús por la fe. Por la fe. ¿Crees en Dios? ¿Amas a Dios? Ayer en la tarde, hablando con el padre Vogel, el párroco de aquí de San Pablo, decía, evaluar cómo nos cuesta la fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad. ¿Cómo nos cuesta hoy? Evaluarla si es cierto, porque podemos decir, yo tengo fe, pero ¿qué clase de fe? Yo tengo esperanza, ¿qué clase de esperanza? Tengo caridad, ¿qué clase de caridad o de amor tengo? ¿Soy superficial o toda esta fe, esta esperanza y esta caridad va a los pies de Jesucristo? Necesitamos, pues, hermanos, que sigamos insistiendo en esa incorporación a nuestro Señor Jesucristo por la fe. El sumergirse en Él, que significa el bautismo, es una incorporación a la vida, es un sumergirse en la vida. En la vida es Dios y en la vida que nos da Dios. ¿Qué significa entonces celebrar la Pascua? Preguntémonos hoy nosotros y preguntémonoslo con seriedad. Nosotros que nos preparamos también para renovar el compromiso de la fe de nuestro bautismo, si comprendemos así nuestra fe. ¿Cómo entendemos hoy la fe? Tú que me estás viendo desde tu casita o en nuestros países, ¿sí estás entendiendo lo que es la fe? ¿Sí comprendemos hoy con esta enfermedad donde el otro se me vuelve sospechoso o enemigo y no me le quiero acercar, de lejito no más? ¿Será que él porta el virus? ¿O será que yo porto el virus? En esa pandemia donde la fe no es fe, donde el miedo prevalece,
Siempre he dicho que el que tiene miedo no cree en Jesucristo. Entonces, mi hermano, preguntémonos si entendemos y vivimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el compromiso de ser cristianos como un anuncio de vida, como un servicio y una lucha para que cada vez haya más vida en cada uno de nosotros, en nuestros hermanos, en nuestro mundo, vida y no muerte. Tenemos miedo a morir, pero no al morir por morir. Tenemos miedo al morir porque hay esposo, esposa, hijos, hijas, propiedades, cosas. Tenemos miedo es a eso. Y da la angustia, da la depresión, da todo, absolutamente todo. Pero no nos acordamos del Señor. Si entregamos de todo corazón nuestra vida al Señor, todo esto cambia. Pero hoy, ¿cómo nos cuesta creer que Dios es capaz de destruir esta pandemia? Nos cuesta creer porque para nosotros es más importante la razón, lo científico, pero no la gracia de Dios. Preguntémonos entonces, ¿qué estamos haciendo para esta lucha? Para que cada vez más haya vida en cada uno de nosotros, en nuestros hermanos, en nuestro mundo. Revisar y renovar nuestra conducta de cristianos en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones con los demás, especialmente con los que más cerca de nosotros viven. Hoy, volver a ser familia, volver a amarse, volver a bendecirse, estar en casa, estar con los tuyos, con tu familia. Cuántos corajes, cuántos desprecios, cuántos no te quiero ver. Tener que renunciar a todo eso, porque era muy fácil tu vida. Tú trabajas 7 de la mañana, 8 de la mañana o 5 de la mañana. Llegas por la noche a comer y a dormir. Y no sabes lo que pasa en tu casa. Pero hoy que tienes que quedarte en tu casita con los tuyos y de la cama al sofá, del sofá a la cocina, de la cocina a la cama, y se te olvida que hay que hacer arreglos de casa, organizarte, dialogar con los tuyos, decirles que los amas, pedir perdón. Hoy esta pandemia ha querido destruir la iglesia, pero esta pandemia no sabe que la iglesia comenzó en una iglesia doméstica. Hoy comenzamos nuevamente y volvemos al punto, a la iglesia doméstica. Vuélvanse a amar, vuélvanse a perdonar, revisar, renovar nuestra conducta de cristianos en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones con los demás, especialmente con los nuestros, en nuestro trabajo de cada día, en nuestra responsabilidad, en esa responsabilidad activa en la sociedad y en la iglesia, en todo lo que pensamos, sentimos, deseamos, decimos y hacemos. Significa revisar si vivimos y luchamos en favor de la vida que es de Dios, la vida don de Dios, en favor de la vida que Jesucristo el Señor anuncia. Comunica y realiza aquella vida que Dios quiere que sea la vida del hombre. Hoy estamos evaluando todo. Si vale la pena lo que estoy haciendo, lo que hice o lo que hago. Si vale la pena. Si vale la pena estar con los tuyos. Si vale la pena tener un hogar. Si vale la pena hacer lo que yo hago. La fe, mi hermano. La fe. Necesitamos volver a evaluar esa fe, esa esperanza y esa caridad. Si nuestra vida cristiana no es eso, no es vida y por tanto no es cristiana. Las cosas son así y no vale hacer trampa. En el Evangelio hemos escuchado cómo el Señor Jesús da nueva vida a su amigo que había muerto. Es un hecho que simboliza, que significa lo que Jesucristo el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiere darnos vida, más vida, una vida que triunfe día tras día sobre todo aquello
que hay de muerte en nosotros, es decir, sobre todo lo que hay de pecado, de desamor, de egoísmo, de mentira, de violencia, de injusticia. Esto significará celebrar la Pascua, vencer con Jesucristo el Señor lo que hay de muerte en nosotros, para compartir más todo lo que es la vida de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Una vida que está por el Espíritu en nosotros. Pero fijémonos en que, como en los domingos anteriores se nos decía que la fuente y la vida están dentro de nosotros, también hoy se nos dice que esta vida de Dios está con nosotros. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Volver a la palabra. Asumir la palabra. Rezar el Santo Rosario en casa. Leer la palabra de Dios. No te encierres solamente en ver películas. Y queremos pasar el tiempo viendo películas. Ya es momento de vivir la realidad, no de vivir un espejismo. Las películas nos hicieron vivir un espejismo y vivimos un espejismo. Pensamos que las películas son vida real, no son vida real. Si el Señor dice, os infundiré mi espíritu y viviréis, es para que reaccionemos, nos demos cuenta dónde estamos, con quién estoy, con quién comparto, a quién amo. Eso es lo que el Espíritu quiere para que vivamos. Hemos escuchado en la primera lectura y en la carta de San Pablo, si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en nosotros. Repitámoslo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos vivifica, nos comunica la vida. Así es, mis hermanos. Pero volver a tener fe, volver a amar, volver a bendecir, volver a orar. Ora con los tuyos. Mira, por ejemplo, tus hijos. ¿Cuán lejos de Dios están? Usted le dice, oremos, y dicen, ¿para qué? Y son nacidos y bautizados en un hogar católico. Y hoy los hijos los retan a ustedes y les preguntan y les dicen, a ver si Dios existe. Hay que evaluar nuestra fe, la fe que nos disponemos a renovar y a celebrar en la Pascua. Nuestro Dios es Dios de vida. Jesucristo el Señor es la vida del mundo. Su Espíritu habita en nosotros para darnos vida. La pregunta, ¿lo vivimos así? ¿O estamos esperando cuándo se acaba esto? Dan razones unos, dan razones otros, miedos, angustia, incertidumbre. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está que Jesucristo es el Señor? Esta es realmente nuestra fe, la norma de nuestra conducta. ¿Soy capaz de Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Antes de celebrar la Pascua, debemos preguntárnoslo y disponernos a dar una respuesta real y sincera. Pidamos en la celebración de hoy, celebración siempre de vida, porque es memorial y comunión con Jesucristo resucitado, que su vida esté en cada uno de nosotros. Amén. Amén.